¿Alguien sabe sinceramente por qué detuvieron al presidente de Perú, Pedro Castillo? Según la BBC de Londres, lo hicieron por lo siguiente. El presidente de Perú, Pedro Castillo, está acusado formalmente de liderar una organización criminal. En un nuevo episodio de inestabilidad política en Perú, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó la acusación contra el presidente peruano y lo hizo a través de una denuncia constitucional, un procedimiento que se utiliza por primera vez en la historia de Perú contra un presidente en funciones. Estas acusaciones que se vienen haciendo son orquestadas, son planificadas y vamos a seguir dando la batalla. ¿Pero de qué se lo acusa y en qué consiste el proceso para la denuncia constitucional? Lo explicamos en este video. Primero, ¿de qué se lo acusa? El Ministerio Público dice que hace la acusación luego de 3 meses de investigaciones. Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Según dice textualmente el comunicado del Ministerio Público, esta presunta organización estaría enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. La Fiscalía dijo que se encontró una sospecha fundada de que se cometieron delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en varios casos relacionados con la construcción del puente Tarata del Ministerio de Comunicaciones, otro caso en Petroperú y otro en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según datos de la Fiscalía, la supuesta organización liderada por el presidente también está integrada por los exministros de Transporte Juan Silva y de Vivienda Geiner Alvarado, así como por el exgerente de Petroperú Hugo Chávez. Hay que recordar que esta última denuncia se suma a una lista de 6 investigaciones que actualmente el presidente Castillo afronta en el poco más de un año que lleva como presidente, un récord para un presidente sudamericano. Y es la culminación de meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno. Este martes, la Fiscalía registró varias viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellas la de la hermana del presidente. Y ya en mayo se había emitido orden de búsqueda y captura contra los sobrinos del presidente, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y de su cuñada, Jennifer Paredes, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo. Esas investigaciones también están ligadas a los casos de corrupción por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones de obras públicas de forma fraudulenta. Ahora, ¿qué es una denuncia constitucional? Algo que llama la atención en esta acusación es que la Fiscalía de la Nación de Perú utilizó la figura de la denuncia constitucional. Y esto porque en Perú, al igual que en muchos otros países, los presidentes tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales. Para eso existen otros procesos como los juicios políticos o impeachment. Pero en Perú, la denuncia constitucional es un procedimiento especial que es capaz de pasar por encima de la inmunidad presidencial. Se aplica en exclusiva a altos funcionarios del Estado y aforados como el presidente de la República y congresistas, que también tienen inmunidad para determinar si han cometido delitos mientras estaban en sus puestos. Puede ser por abuso de autoridad o corrupción, entre otros casos. El gobierno de Castillo asegura que la iniciativa va en contra de la Constitución, aunque está regulada en el artículo 89 del reglamento del Congreso de Perú. De hecho, el proceso iniciado por la Fiscalía ahora está en manos del Congreso y deberá pasar por varias etapas. Primero lo analiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que abrirá una investigación y elaborará un informe, y luego se convocará al acusado, en este caso el presidente Castillo, para que presente su defensa ante el Congreso. También estará el denunciante, en este caso la Fiscalía, y otros peritos y testigos. Se emite un informe que será sometido a votación y para salir adelante requiere el voto de más de la mitad de los congresistas. De resultar aprobado en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá entonces formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué dice Castillo? El presidente Castillo ha negado todas las acusaciones y dice que no hay pruebas en su contra y que esta denuncia constitucional es una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, según dijo. Castillo, que ya ha sobrevivido a 2 intentos de vacancia en el Congreso, también dijo que no va a pedir asilo o abandonar su país y que es víctima de persecución política. También que se mantendrá firme hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2026. Hace unos meses, en el contexto de las investigaciones abiertas por la Fiscalía en su contra, Castillo acusó a la fiscal de la
la Nación, Patricia Benavides, de estar coludida junto a una parte del poder y medios de comunicación para apoderarse del poder en Perú de manera ilegítima. Ahora, el futuro de Castillo está en manos del Congreso en un proceso que deja muchas dudas abiertas porque no tiene precedentes. Y seré el primero en sancionar a la autoridad que se roba un centavo a este pueblo peruano. Así lo detuvieron el día de ayer. Iba por la Embajada de México, hacia la Embajada de México para buscar asilo en esa misma embajada, y el presidente fue detenido por sus propios escoltas. La gente ya lo estaba esperando ahí. Sus retractores, pues, pero no todo el pueblo peruano. Así fue como sucedió esto. En que el vehículo en el que se trasladaba es detenido. Y la policía, la que con armas en ristre, atención, ¿no? Desvía el tránsito, con armas de asalto, desvía el tránsito para detener el vehículo en el que iba Pedro Castillo. Ahí está. En primer lugar, desvían el tránsito y hacen avanzar a los civiles que estaban circulando por la avenida Bancay. Reclaman que avanzan. Armas en ristre. Este es el momento en que la policía, habiéndose conocido el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que no le dan respaldo a la pretensión de un golpe de Estado, se ponen del lado de la Constitución y de la sucesión constitucional. Acto seguido, según señaló el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la Policía deben actuar y deben actuar. Pero realmente, ¿por qué lo detuvieron? Ya vimos a los medios de comunicación. Pero vamos a ver un mensaje que el presidente dio en noviembre. El presidente Pedro Castillo iba a auditar algunas empresas privadas del Perú para que rindieran cuentas a la nación, para ver en quién estaban en manos los recursos nacionales del Perú. Muchos argumentan que por esta razón lo detuvieron. Lo que pasa es que en este mes de noviembre se van a revisar unos contratos con grandes empresas y quieren sacar a este gobierno, y vamos a revisar esos contratos y vamos a restituir, vamos a recuperar la riqueza del país para la seguridad ciudadana, para los campesinos y para la agricultura y para combatir a estas grandes brechas como el problema de salud. No pueden haber... Ahora bien, muchos dicen que el presidente mexicano se estaba metiendo en la política exterior del Perú. En realidad no. Se venía la cumbre del Pacífico y al presidente peruano le iban a dar el honor de ser el presidente de esa misma cumbre, cosa que a las élites no les gustó para nada. Hay que recordar que Bolivia y Perú ya se estaban aliando para iniciar un mercado propio junto con Argentina en la línea de la seda. Por cierto, la vicepresidenta de Argentina, pues Cristina Fernández de Kirchner, también fue detenida, cosa que la derecha es fantástica. Ojo, muchos geopolíticos de los países dicen que Cristina ha sido muy corrupta junto con su esposo, que por eso la Argentina no ha tenido un cambio real en las izquierdas. Pero veamos de las palabras del presidente López Obrador, ¿qué pasó ayer cuando Castillo se dirigía ya a la embajada mexicana? Lo que sucedió, porque desde que ganó legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara. Entre otras cosas, y eso es lo que más lamento, porque lo consideraban serrano. Una vez me comentó de que cuando caminaba por Lima, habían señoras que cuando pasaba hacían esto.
muy ofensivo. Se tapaban la nariz. Nosotros hemos padecido de ese racismo que no se debe de permitir en ningún lugar del mundo. Las mujeres del conservadurismo en la época de Juárez, cuando iban al baño decían, voy al Juárez. Entonces, muy lamentable, estuvo siempre acosado, lo fueron debilitando hasta que... Esto quiere decir que ya tenía intervenido su teléfono. Por lo pronto, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha pedido a la OEA que se actúe de forma legal, de forma honesta y que se evite la arbitrariedad. Esto fue lo que dijo el abogado de Pedro Castillo para buscar su liberación ante los medios de comunicación el día de hoy. En todo caso, pues no ha habido ningún elemento objetivo, ¿no?, donde se haya traducido esta supuesta rebelión. ¿No? Todos sabemos que en la administración pública todos los actos no son verbales, los actos se realizan a través de documentos, ¿no? ¿Ha existido alguna resolución, algún decreto donde mi patrocinado con presidente de la República haya señalado, se disuelve el Congreso, se reorganizan las instituciones, se dispone el toque de queda? ¿Hay algún documento? No existe ningún documento, y eso lo sabe bien la Fiscalía, ¿no? En consecuencia, no podemos pues insistir, seguir hablando de que sí hay elementos que se subsumen en los delitos imputados, ¿no? Resumiendo, la simple declaración de un funcionario público, es cierto, él es el primer funcionario de la nación, pero la ley no hace distingo, ¿no? La simple declaración de disolver el Congreso, de reorganizar las entidades del sistema de justicia, no configura ninguno de los delitos imputados, señor magistrado. Es así de claro. Pretender lo contrario ya es ir contra todos los principios de razonabilidad que establece el derecho, ¿no? Asimismo, quisiera yo hacer mención, para terminar y resaltar, que mi patrocinado como expresidente de la República tiene el derecho a la inmunidad, ¿no? Entonces, se tiene que seguir, para procesarlo, se tiene que seguir un procedimiento de levantamiento de la inmunidad. Eso lo resuelve el Congreso de la República. Eso no se ha hecho, ¿no? Y en consecuencia mi patrocinado está pues detenido en forma arbitraria, señor magistrado. Por todas estas consideraciones, reitero los argumentos expresados a fin de que se declare infundada el pedido de la Fiscalía. Por lo pronto, las marchas en el Perú están con todo. Lima ha sido tomada por los simpatizantes de Pedro Castillo y mucha represión hay en ese país. Muchos heridos, muchos golpeados, inclusive le lanzaron bomba molotov. ¿Alguien recuerda ese modus operandi aquí en la Ciudad de México o en el país? Era el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto quien se movía de esa manera. La ultraderecha así se mueve. La geopolítica se sigue moviendo sin duda alguna y no van a permitir que Latinoamérica esté unida. No van a permitir que sea una sola nación y que empiecen ellos a crear un mercado de valores más elevado que los Estados Unidos. Estados Unidos sin duda alguna se mete en todos los golpes de Estado. No cabe duda de eso. Está probado científicamente, está probado inclusive en los cines y en las investigaciones que hacen algunos periodistas independientes. Por el momento es todo. Les dejo las manifestaciones en el Perú que se dieron el día de hoy. No se le olvide a usted dar like, comentar el video si le ha gustado la información que hay aquí en este canal, en su buena nota, que cada vez hacen crecer más ustedes, los usuarios que están suscritos. Gracias, nos vemos al siguiente video. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy
por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Alma Kubra! ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? ¿O algo presientes que sea fatal? No llores, vida, me harás llorar, y nuestro llanto. Años que mi pueblo soporta la desgracia de ser gobernados por un puñado de hijos de puta que se adueñaron de mi nación. El pueblo soy y también tengo derecho